No, está bien. Entonces, hecho este comentario, creo que es bueno como para ponernos en situación. Lo segundo que me gustaría comentar es que... Perdón, mire, Sí, sí, ¿está grabando? entiendo que sí. A ver, sí. Sí, sí, está grabando. El segundo comentario que quería hacer es que estos espacios en verdad tienen que ser pensados y vale la pena que 50, 60, 80 personas dediquemos un poco de tiempo a esta actividad, pero focalizados en el pensar y en el hacer. ¿Por qué digo esto? Porque creo que los que estamos acá nos conforma, nos convoca cierto disconformismo, ¿no? Cierta necesidad de decir en la realidad que estamos hay cosas que no están bien y que las queremos cambiar, pero el problema es cómo cambiarla. El problema es si la podemos cambiar. Y el problema también es cómo hacerlo y hacia dónde cambiar. Entonces, creo que el sentido de estas reflexiones tienen que ser esto, el pensar estas cosas, pero también a la vez ser capaces de articularlo rápidamente con el hacer de cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos presentes acá, hacemos cosas en nuestros trabajos, en nuestra militancia, en nuestra participación, en nuestra vida cotidiana. Y entonces el tema es cómo articularlo. Y aquí quiero ir a un tema que tiene que ver de cómo se ha construido, a mi entender, una subjetividad colectiva que se ha materializado y es la que se pretende cambiar, que nos ha puesto como individuos en compartimentos estancos, de manera tal que yo mis problemas no los alcanzo a ver con claridad y en conexión con el conjunto de los problemas del mundo, pero asimismo tampoco podemos comprender hacia el otro, ¿no? Entonces, tenemos una subjetividad muy potenciada en el yo, pero no en los otros, ¿no? Y entonces esto hay que romperlo. Ahora, romper esto es romper una cultura de 500 años, por lo menos, porque esto se ha construido a partir de un sistema que es el sistema capitalista, que tiene como concreción finalmente hasta dónde se ha llegado a construir el fomento del hedonismo, del individualismo, del materialismo, y en nuestras vidas no entra una creencia de que esto puede cambiarse. Y yo siempre cuando pienso en esto, pienso cómo serían las personas en la sociedad feudal. En algún momento, esa sociedad, por la más próxima y una categoría muy general que no todos la vivieron, etcétera, etcétera, la subjetividad que predominaba no tenía en cuenta que era posible otro mundo, que el mundo que se construyó después fue el capitalismo, y es el cual nosotros lo hemos ido adorando, ¿no? Bueno, esto no es algo natural, o sea, estamos en un sistema porque las personas, la sociedad, lo ha construido. Y esto quiere decir que así como las personas construyen sistemas, los pueden desconstruir. Ahora bien, dicho esto, creo que muchas veces para entender cómo deconstruir, cómo salir de lo que se llama crisis civilizatoria, que seguramente a lo largo de la diplomatura se irá a ir explicando y desarrollando. Hay que entender no solamente lo que nosotros queremos cambiar, sino entender quiénes quieren que no cambie para que siga vigente lo que hoy existe. Entonces, yo creo que esto nos lleva a una tarea adicional, que es mirar la historia. Pero la historia no la tienen que mirar los historiadores, la tenemos que mirar todo.
el sociólogo, el psicólogo, el médico, el economista, el práctico, el técnico. No es un problema de saberes. Lo que pasa es que nos preparan, y esto tiene que ver con el compartimento estanco, para que esto que queremos analizar es un problema del historiador o de la historiadora, pero no es un problema de los 70 o 80 que estamos ahora presentes. La diplomatura busca reflexionar y romper estas fronteras. Quiero dar un ejemplo para entender cómo luchan, cómo se contrapone el mundo que se quiere cambiar y el mundo que se quiere quedar, pero como eje central, la subjetividad que se quiere cambiar. Nosotros aludimos a Martín Baró como un referente de la psicología social. Ahora, ese personaje, todo el personaje vinculado a él y a esa época, de la psicología social, también están asociados a otra categoría, que era la teología de la liberación. Esa psicología social, esa teología de la liberación, abordaba una cuestión central, que en aquella época, estamos hablando en los años 50, 60, se decía el hombre nuevo. Hoy decimos el varón y la mujer nueva. ¿Y qué era esa categoría tan fuerte de aquel entonces? Era cambiar el mundo, ser de otra manera. Categoría esta del hombre nuevo que también la levantó y la ejerció y la practicó el Che Guevara, ¿no? Ahora, ¿por qué aludo a esto? Fíjense, si nosotros nos paramos en los años 50, 60, con Martín Baró posteriormente, la psicología social va generando lo que se llama la teología de la liberación, que tiene que ver con un pensamiento dentro de una iglesia, la Iglesia Católica, y donde miran al mundo desde los pobres. Lo estoy sintetizando muy rápidamente, poniendo el eje del problema de América Latina en la pobreza que se vivía. Paralelo a esto, quiero decir, hay muchas referencias y muchos estudios que se refieren a lo que era esa década. Yo recomiendo, no por una cuestión ideológica, sino por lo gráfico, la segunda declaración de La Habana en Cuba en el año 1962. Hay una exposición que hace Fidel Castro, aproximadamente creo que son como de 3 o 4 horas, que está en YouTube, donde hace una descripción de cómo es el mundo en América Latina y el Caribe en aquel entonces, que era casualmente ese mundo que la psicología social pensaba en un hombre, hoy decimos un varón y una mujer nueva, y cambiar y pensar desde abajo, desde las necesidades. Y eso alimentaba la teología de la liberación. En esa época eso fue muy fuerte y es producto, si uno mira los registros de la historia, de las distintas convulsiones sociales, revoluciones, grupos de trabajo, cómo era la universidad en aquel entonces, qué se estudiaba y cómo se estudiaba. Eso fue tan potente que generó cambios extraordinarios. Bueno, lo más próximo que ya llegando a los 70 tenemos a Chile, 1970, 1973, Salvador Allende, tenemos en la Argentina lo que fue después la dictadura. Ahora, eso llegó un momento que se deconstruyó, que se fue realizado a través de la violencia, pero también a través de los saberes. Entonces me vuelvo a los años 1969. Voy a leer porque no me voy a acordar. Estados Unidos observa que América Latina y el Caribe se le está yendo de las manos de su control, porque no le hemos dicho, pero acá lo que tenemos que pensar cuál es el contexto, ¿no? El mundo tiene poderes económicos, el mundo tiene direcciones y existe lo que es la categoría del imperialismo. Y entonces el presidente de aquel entonces arma una comisión. Ya en aquel entonces estaba la comisión trilateral, que era una comisión de los intereses del poder económico de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón.
en contraposición a lo que estaba pasando con la Unión Soviética. Y hacen una comisión para que estudien cuál es el problema de América Latina y el Caribe. Y conduce esta comisión Nelson Rockefeller, que es un personaje muy importante de esa época, que tiene que ver con el poder económico de Estados Unidos y del mundo. Y recorren toda América Latina, entrevistan líderes, van a todos los países y hacen las recomendaciones. Yo sugiero que busquen tanto de la segunda declaración de La Habana como el informe de Nelson Rockefeller sobre América Latina en el año 1969 para entender cómo ellos nos miraban a nosotros, que son casualmente los que no querían que se cambiara. Hay muchas recomendaciones, pero hay una en particular que yo la quiero vincular con la teología de la liberación y con la psicología social. Y es que uno de los informes que ellos hacen, dicen que el gran problema que tiene América Latina es que la Iglesia se ha comprometido demasiado con la pobreza y esto está generando una convulsión muy grande. Lo digo muy rápidamente. Entonces, desde Estados Unidos se construye un proyecto a través del Servicio de Inteligencia de la CIA en donde promueven que se difunda, y esto lo digo con todo respeto por la diversidad de credos que podemos tener los presentes en la sala y como acá también en la pantalla, de difundir las ideas protestantes evangelistas. Y con el correr de los años, el logro que se hace es que se pasa de la teología de la liberación a la teología de la prosperidad. Es decir, se busca cambiar el eje, que vuelva a ser lo material, lo sustantivo. Bueno, en algunos países estos efectos fueron positivos, de acuerdo a eso que se buscaba, porque se desconstruyó esa realidad. Pongo este ejemplo para que siempre pensemos que cualquier cambio que quisiéramos, que queremos realizar, tenemos que pensar dónde están las contrafuerzas para que ese cambio no se realice. Entonces me parece que esta es una cuestión, pongo con estos ejemplos a la manera de poder hacer un intercambio. Quiero ir concluyendo. Esta diplomatura, y lo que yo estoy diciendo en particular, está pensado no para mirar solamente el pasado, sino a ver cómo pensamos y cómo queremos hacer los próximos 20, 30 años, que son, o 40, que son la vida útil que van a tener ustedes. Cuando digo vida útil me refiero, bueno, a la vida material, ¿no? ¿Por qué tenemos que pensarlo así? Porque pensar es los cambios en el futuro, también tiene que entender cómo han sido las historias previas, lo cual no quiere decir que se vaya a repetir. Yo lo puse como un ejemplo porque fue algo extraordinario en América Latina. Quienes vivieron aquella época y luego hay un cambio mediante la violencia y el cambio intelectual del pensar, es extraordinario en el momento en que hoy estamos acá. Por eso las distintas temáticas, ¿no? Una cuestión final. Creo que es muy importante fortalecer los espacios particulares en que cada uno ahonda. Y hay que valorizarlo. Y lo importante de este espacio tan diverso es cómo son las experiencias de los cambios en los distintos países, en los distintos territorios. Yo lo miro el problema, si se quiere, sesgado desde la economía política. Pero la economía política debe comprender cómo está constituida la subjetividad de los sujetos que son
los que deciden qué hacer y qué es que no hacer. Por eso, me parece que esta categoría de la liberación es preguntarnos cómo y de qué liberarnos. Y cuando pensamos de qué liberarnos y cómo, está puesto en la diplomatura el eje de nuestra América. O sea, nuestra América no es ajena a nosotros. Sin embargo, nuestra construcción intelectual, universitaria en general, digo, en lo que más uno conoce, en América del Sur. Nosotros miramos más a Europa que nuestra América. Entonces, aquí me parece que hay que revitalizar esto y romper mitos, porque desde el eurocentrismo, desde las grandes burguesías y de los grandes poderes, nos dicen engañosamente que nosotros no somos importantes, que América Latina y el Caribe para Estados Unidos y para Europa es el patio trasero. Y nosotros el problema que tenemos es que muchas veces lo creemos. Sin embargo, Estados Unidos no puede ser potencia si no tiene dominada a América Latina y el Caribe. Entonces, estas cuestiones creo que nosotros las tenemos que entender. Más de uno de los que están en la sala dirá, bueno, pero yo soy psicólogo o yo soy físico, ¿qué tengo que ver con esto? Bueno, yo creo que tenemos que aprender a que todos tenemos que ver con todo y todos podemos aportar algo. Concluyo acá, creo que me excedí unos minutitos, tenía ahí al frente quien me apuntaba. Un abrazo a todos y bueno, vamos y todas y vamos a seguir aquí en esta diplomatura, que no lo dije, pero lo quiero, me voy a robar un minuto, perdona el que me sigue. Esto nació hace mucho tiempo, yo voy a poner una fecha, pero seguro que es mucho más allá, que fue en el 2019, cuando un grupo de docentes de esta facultad comenzó a construir estos espacios y se ha llegado muy lejos. Entonces, esto me recuerda a mí a los espacios en el cual uno participa, que es el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, que son espacios pequeños, pero que sin embargo en 10, 15 años hemos ido logrando un colectivo de 10, 15, 20 personas que cada tanto nos juntamos, construimos espacios y nos permitimos poder estar en este momento compartiendo con ustedes. Hasta aquí llegamos y seguimos conectados todos. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Y qué importante todo esto que planteas. Invitaría a las personas, vamos a seguir con nuestro segundo ponente de hoy, pero invitaría a las personas que tengan preguntas, que quieran hacer comentarios, que nos los vayan anotando en el chat para poder recuperarlos al final. Digo, también habrá, para quien prefiera decirlo, un muy breve espacio para poder decirlo de viva voz, pero si hay preguntas o necesidad de hacer alguna argumentación, que eso nos lo pongan por favor en el chat. Y vamos a pasar con Ignacio Dobles Oropesa, que no voy a extenderme en esta presentación porque creo que todo el mundo aquí lo conoce, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, trabajando psicología social, política y comunitaria con participación amplia en esfuerzos de articulación en psicología de la liberación, con numerosas publicaciones y además con un trabajo hecho a la par de nuestro querido Ignacio Martín Bar. Le cedemos la palabra, Ignacio, hasta por 20 minutos. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, noches para ustedes, tardes acá, ¿verdad? Es realmente una alegría y un orgullo poder participar en este espacio y ser parte de esta red. No es mucho tiempo, entonces quería compartir algunas ideas. Como vamos a hablar de Ignacio Martín Baró y su obra, quería leerles un párrafo de una carta que él nos envió en julio del 89 y que recientemente estamos circulando por acá. Es su respuesta a una manifestación de solidaridad de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica ante la represión que estaba sufriendo la UCA e Ignacio en El Salvador.
escribe: las bombas contra nuestras instalaciones afectan muy gravemente nuestras ya difíciles finanzas, pero nos afirman también que representamos una voz significativa en el quehacer del país y que nuestro trabajo académico en favor de los intereses mayoritarios de nuestro pueblo sigue teniendo un impacto. Por ello, estén seguros de que la UCA seguirá firme en su trabajo universitario con el pueblo salvadoreño en favor de un futuro más justo y libre. Creo que es importante esto porque vale la pena recordar en qué condiciones se han desarrollado algunas obras y propuestas en psicología. Y también quería compartirles, aquí estamos ante el embate, recientemente un embrión de embate autoritario dentro de la propia universidad y en mil asuntos, como todos nosotros, agobiados y agobiadas por el estado del mundo. Como esto es tan importante para una psicología de la liberación, quisiera leerles uno de los poemas escritos por el compañero y amigo con quien trabajo muy a la par, filósofo costarricense, Edgar Roy Ramírez, que está en estos momentos viendo cómo publicar su segundo libro de poemas sobre Gaza. Y escribía: aunque les roben los sueños, las víctimas tienen nombre. Aunque se queden sin tiempo, las víctimas tienen rostro. Aunque les ahuyenten los amores, las víctimas tienen ilusiones. Aunque les roben la ciudad o la aldea, las víctimas tienen piernas. Aunque se los llenen de balas, las víctimas tienen pecho. Y añoran a un Dios bueno, que no bendiga, que no perdone y que nunca olvide a los victimarios. Me parece bueno. Y ya para un poco señalar algunos aspectos de la discusión sobre psicología de la liberación y de las propuestas de Martín Baró, quiero citar muy brevemente al gran compañero Franz Hinkelhammer, con quien también tuve el honor de trabajar aquí en Costa Rica, cuando escribe: nos damos cuenta que quien no quiere el cielo en la tierra produce el infierno. En el caso de Martín Baró, bueno, evidentemente, ¿verdad?, hubo un proceso de elaboración de su pensamiento y de lo que él consideró una psicología de la liberación, que para mí es en realidad una sensibilidad ético-política para enmarcar las labores en psicología y en otros campos. Bueno, y creo que me quiero referir, cuando él fue asesinado, le hicimos un acto en el Auditorio de Físico-Matemáticas de la Universidad de Costa Rica. También hicimos protestas en la Embajada de El Salvador y en la Embajada de Estados Unidos. Y yo ahí encontré esto de sus compañeros jesuitas estadounidenses y lo cité en el acto. Es el padre David Hill, en ese entonces de la comunidad jesuita de Boston, quien, refiriéndose a Ignacio Martín Baró, decía: rápidamente comprendió que él no iba a ser quien le enseñara a estos centroamericanos que día a día hacían milagros para sobrevivir. Todo lo contrario, fueron ellos quienes le enseñaron la lección más grande de su vida: la esperanza, el optimismo acerca de las potencialidades de nuestros pueblos, que cotidianamente hacen gala de creatividad al conseguir recursos donde no los hay, y que con enormes sacrificios hacen frente a la dureza de una realidad que no tiene nada de ordenada ni nada de racional. Y en el caso de Martín Baró también les quiero citar algo más, que es de algo que, ¿verdad?, que resaltaba Amalio Blanco en uno de los libros que escribió sobre Ignacio, cuando decía, a propósito de la participación de Ignacio Martín Baró en un congreso de psicología en España, escribía:
escribía Amalio Blanco. Mientras Wilhelm Reich, examinaba los procesos desde su compromiso con las luchas obreras y antifascistas, Parsons, el gran sociólogo estadounidense, contemplaba el mundo desde el Olimpo de su cátedra en Harvard. Esto es muy importante porque en este escrito, en esta perspectiva, en primer lugar está la praxis, y está la praxis comprometida. Ya voy a referirme a uno de los conceptos que desarrolló Ignacio sobre esto, pero es la praxis comprometida con las víctimas y los sectores populares. Pero Martín Baró hablaba de todo esto, trabajaba en esta línea, lo exponía en congresos, etcétera, pero siempre tuvo una mirada muy enraizada, donde estaba siempre presente el análisis del enraizamiento clasista. Y era capaz de escribir, por ejemplo, en 1972, ni siquiera era psicólogo graduado, cuando escribe su primer libro que llamó Psicodiagnóstico de América Latina. Y pongan atención a estas palabras. La mayor parte de los profesionales que se gradúan en nuestras universidades han manejado a lo largo de sus años estudiantiles los lacerantes datos de la realidad nacional. Han protestado contra las injusticias sociales, han criticado el aburguesamiento y colaboración que a este estado de cosas prestan las asociaciones profesionales y gremiales. Sin embargo, tampoco ellos procesan el significado que para sus vidas y para su futura profesión tienen estos datos. Seguirán estudiando su carrera sin modificar en nada su estructura, ni su vida, deseosos únicamente de lograr también ellos el título que les permita ejercer su profesión. Y una vez salidos al campo de la vida profesional, seguirán las mismas rutas que ellos criticaron, ignorantes selectivamente de los problemas de fondo de su país y de su pueblo. Yo esto se los leo porque me parece muy revelador de la mirada aterrizada que siempre tuvo Ignacio Martín Baró. Ninguna ingenuidad. Y además siempre una orientación hacia la praxis con un horizonte muy extraño, muy raro en los grandes psicólogos o grandes psicólogas. Que el horizonte de Ignacio Martín Baró, que fue transformándose, pero siempre fue anticapitalista. Siempre. ¿Verdad? Y pueden encontrar citas de los años 70, de los años 80, poco antes de morir, en congresos de Colombia, y todos van en ese sentido. Y de ahí vino esta inquietud sobre la psicología de la liberación. Es una discusión que sí está vinculada con la teología de la liberación. Incluso hay quienes desde posiciones críticas han dicho que hay que tener cuidado con Martín Baró porque era una perspectiva religiosa. Y yo ahí siempre digo, sí, es el principio de liberación, pero Martín Baró nunca escribió teología. Escribió y trabajó psicología con una perspectiva liberadora. Y esa inquietud que tuvo, que se canalizó en una conferencia en la Universidad de Puerto Rico en 1987, que se titula y se hizo famosa en realidad, Hacia una psicología de la liberación, plantea el gran reto, ¿verdad? El gran reto, digamos, de que una psicología liberadora como horizonte tiene que enfrentar, ¿verdad?, las trampas epistemológicas del hedonismo, del individualismo metodológico, ¿verdad?, de la concepción de que las contradicciones o las luchas sociales son enfermedad, ¿verdad?, o son infantilidad, ¿verdad? Bueno, nada más pensemos en las madres de Plaza de Mayo, que al inicio las señalaban en la dictadura como las locas de Plaza de Mayo, ¿verdad? Es decir, hay que enfrentar esa perspectiva epistemológica, hay que ver desde dónde y con quién
se hace psicología y hay que, tarea muy importante, decía Martín Baró, insistía una y otra vez, hay que descentrar a la psicología de sí misma. Es decir, que abandone la preocupación obsesiva por estatus social, por ser comparado con la psiquiatría, ¿verdad? Qué sé yo, y centrarlo en los compromisos prácticos y en tareas como la recuperación de la memoria histórica, la potenciación de las virtudes populares, la recuperación de la memoria crítica. Yo sé que hemos tenido ya, ha sido un largo camino y muchísima gente a lo largo de nuestro continente y en lugares como África del Sur, Filipinas, Irlanda, digo, es bastante sorprendente en realidad, han tenido a Martín Baró como uno de sus referentes, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que la psicología, si algo ha hecho, no la psicología que hacemos nosotros, con perspectiva crítica y como los entendemos, sino la perspectiva hegemónica de la psicología, si algo ha hecho es ir para atrás y fortalecer más bien muchas de estas tendencias, ¿verdad? De una psicología sin compromiso, de una psicología que tiene que ser neutra, de una psicología, ¿verdad?, que no puede vincularse con la política. Y todo eso un poco se rompe con estos ejes y este trabajo de la psicología de la liberación, ¿verdad? Yo nada más para terminar, ya estaré con ustedes en el módulo 5 y me apasiona y realmente me motiva mucho. Pero yo quisiera señalarles también que en la línea de Martín Baró ha habido muchos intentos de articulación. En Colombia, en México, en Venezuela, ¿verdad?, en Centroamérica. Ha habido muchas frustraciones y ha habido muchos desencuentros. Por mucho tiempo no se encontraban escritos de Martín Baró. Esa era la estrategia de cooptación, es decir, era silenciar una voz que ya habían asesinado, ¿verdad? Pero bueno, eso fue cambiando y en muchos sectores, como uno de sus referentes, surgía la obra de Martín Baró. Pero yo quiero terminar leyéndoles la forma en que yo terminé mi libro de Ignacio Martín Baró, un libro que se llama Ignacio Martín Baró, una lectura en tiempo de quiebres y esperanzas, donde yo también discutía la intención y los intentos de articular una psicología crítica. Y nada más leo los últimos 3 párrafos y con esto termino. Me disculpo no poder estar en las preguntas porque me surgió una situación familiar urgente a la que voy a tener que salir ahora a atender. Pero les leo lo último, dice. Sin embargo, llegando al final de este esfuerzo de interpretación de la obra de Martín Baró, siento que es necesario decir que la influencia de Ignacio Martín Baró en lo esencial no está precisamente ahí, en estos esfuerzos de institucionalización y coordinación, aunque estoy seguro que los hubiera visto con gran simpatía. Tampoco está, sin quitarle la importancia, en el hecho de que su propuesta de una psicología de la liberación haya ganado legitimidad, siendo usada para titular textos producidos en diversos lugares, incluyendo los centros de hegemonía académica, y que incluso se ha enseñado oficialmente en los planes de estudio de algunas pocas universidades. Esto sin duda también es importante. Sin embargo, lo que quiero terminar reseñando es que la vitalidad, el potencial de la perspectiva que he venido discutiendo, resplandece en las tensiones que genera un orden económico social internacional cada vez más excluyente y alienante, y en las ansias rebeldes e inconformes que esto puede generar en sensibilidades que se muevan en campos afines a los que he señalado. Esto estremece, incomoda sin duda a marcos académicos y profesionales que apuestan al conformismo, al cientificismo
y al quietismo cívico. Ante esto, quienes sí se inquieten, quienes sí se sientan movilizados o movilizables en sus condiciones concretas, en función de luchar por mayor justicia, utilizando, refinando y revisando su saber académico y profesional, seguirán encontrando en las perspectivas y en las experiencias de una psicología de la liberación, parafraseando al gran psicólogo social anarquista español Tomás Ibáñez, seguirán encontrando en toda esta perspectiva municiones para disidentes. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Muchas gracias por tu participación y también mucho que pensar ahora. De todas maneras, bueno, si hay personas que tengan preguntas y que quieran dirigirlas directamente a Ignacio, las pueden poner aquí en el chat y luego nosotros las compartimos con él para que en la siguiente participación que tenga lo pueda contestar o lo pueda abordar, ¿no? Entonces, si les parece, también podríamos hacer esa parte. Y bueno, ahora también, si alguien quisiera preguntar de manera directa o participar algún comentario, podríamos dedicar a estos 5 minutos. Acá en el chat yo he visto que están poniendo comentarios, por ejemplo, que es importante descolonizar subjetividades, descolonizar las ciencias sociales también. Y bueno, descolonizar las ciencias modernas, cartesianas, europeístas, también se manifiestan por Palestina Libre y nos piden también, Ignacio, que pudieras compartir el nombre del autor de las poesías, y también, o sea, preguntan si lo podrías subir al chat el poema o si en la siguiente sesión a lo mejor nos puedes compartir el texto. Nos dice Yaikelgo Rodríguez, Gustavo Gutiérrez, autor del texto Teología de la Liberación, siempre señalaba que la teología es acto segundo al compromiso y opción preferencial con los pobres. En esa línea toca construir pensamiento y teoría desde la práctica comprometida con los territorios y sufrimientos de los pueblos. Bueno, el texto nos piden acá y nos preguntan si el poeta se llama Edgar Roes Martínez. No, Edgar, no lo estoy pudiendo escribir en el chat, no sé por qué. Es Edgar Roy Ramírez. Ramírez. Es formidable lo que ha hecho, porque desde los últimos 3 años ha estado produciendo y produciendo unas cosas muy potentes, ¿verdad? Que en algún momento, si hay condiciones, pues les puedo compartir más. Claro, muy bien, gracias. Acá también nos dicen, el pensamiento complejo implica la unidad de lo diverso ante cada hecho. Todos tenemos algo que aportar para su comprensión, destrucción y nueva posible construcción. Y bueno, se manda otra vez el programa. La etimología del término religión, nos dice Eduardo Tisera, está relacionada con volver a ligar, que nos lleva a pensar, por ejemplo, en la psicología comunitaria. Entonces, bueno, aquí hay entonces algunos comentarios y nos dice Pablo Magaña, también Enrique y bueno, Ignacio, si alcanzas a ver esta participación, dice cómo podemos profundizar más en la relación que tienen la psicología de la liberación y la teología de la liberación y aún otros campos del conocimiento como la pedagogía de la liberación de Freire, para superar fragmentación de la realidad que se sigue haciendo desde el mundo académico. Por ejemplo, la importancia de que Martín Baró fue jesuita, mártir en la UCA en la guerra salvadoreña. Entonces, bueno, esto y comentarles que también en la conferencia que dio acá en la Universidad de Guadalajara hacía una referencia, Martín Baró, a cómo se vinculaba el origen, o sea, más bien, no el origen, sino el término liberación a la teología de la liberación. En esa conferencia de mayo del 89, retos y perspectivas de la psicología para América Latina, si no mal recuerdo, también hace una relación interesante ahí, bueno, todo lo que sucede y lo que retoma como experiencias paradigmáticas en la salida del pueblo de Israel, y todo esto hacia la liberación, y de ahí como entonces lo vincula a la psicología de la liberación.
La lista de asistencia ya la pusieron ahí y luego alguien dice, recomiendo buscar la obra de Franz Hinkelamer, fui yo. Hinkelamer. Es el poema general y luego habrá, sí, habrá el material, sí, vamos a estar poniendo, bueno, Hugo nos va a poder decir mejor, pero se va a sugerir bibliografía en la página de la misma Universidad de San Luis, y entonces, bueno, vamos mira, acá está diciendo Nilti, sí, también que se van a hacer llegar los textos sugeridos, porque obviamente quienes se están exponiendo ahora tienen un conocimiento más amplio, entonces no están refiriéndose específicamente a un texto, pero sí se va a poner bibliografía para que ustedes puedan consultarla. Y bueno, yo comentarles que cuando nos hablaba Enrique Lorza de las contrafuerzas, pues para el cambio, pues pensemos en esto que decía después Ignacio, ¿no? De la psicología, de la perspectiva hegemónica que tiene la psicología, y que está empujando hacia atrás, ¿no? A individualizar, a particularizar, a ver hacia adentro y a no conectar con la comunidad. Pensaría en que esas dos ideas se unían. También me parece importante resaltar que todos y todas tenemos experiencias en el cambio, ¿no? Porque hasta como parte de nuestro desarrollo, vamos teniendo etapas en las que batallamos, porque estamos teniendo cambios y entonces batallamos con un contexto que es criminalizante, que es adultocentrista. Entonces, todo mundo tenemos experiencias de cambio. Por eso, a veces cuando decimos, bueno, es que yo no sé cómo hacerlo, bueno, que alguien, un experto venga y me diga, tendríamos que recuperar como esta propia historia para sabernos capaces de generar los cambios, ¿no? Y luego la pregunta también, también muy retadora de Enrique, de qué debemos liberarnos, ¿no? Tal vez también tendríamos que hacer esa tarea, no como desde la mirada profesional todavía, sino individualmente de qué debemos liberarnos, colectiva o comunitariamente de qué debemos liberarnos, y luego ya como profesión, entonces de qué debemos liberarnos y cómo. Y bueno, esto resaltar esto que decía Ignacio, de una praxis comprometida con las víctimas y los sectores populares, que ahorita en América Latina, bueno, Jalisco es la capital mundial de la desaparición forzada. Imagínense si no tenemos tema para el trabajo que tendremos